Ponencia. Afectaciones en los estudiantes de secundaria por la implementación de la educación virtual y las tecnologías. Por Nancy Repiso Castro, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, SACH, Colombia. Afectaciones en los estudiantes de secundaria por la implementación de la educación virtual y las tecnologías. Resumen. La siguiente ponencia se encuentra orientada en temas como las afectaciones que han padecido los estudiantes y docentes producto de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a la población a nivel mundial. Quienes más sufren son aquellos estudiantes que pertenecen a las zonas rurales, que son indígenas, que vienen de estratos bajos, aquellos cuyos padres no tienen conocimiento en el manejo de las herramientas digitales, que están en situación de pobreza, que no cuentan con un computador o teléfonos inteligentes en su hogar y una conexión a Internet. El COVID-19 ha generado el encierro en los hogares, un cambio en la economía, en la política, en todos los sectores. El cierre de establecimientos educativos ha provocado el cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Los docentes también se han visto afectados, ya que ese cambio tan drástico y tan rápido no les permitió prepararse en el manejo de las nuevas tecnologías. Solo tienen ventaja aquellos que sí adquirieron conocimiento. Y es aquí donde nos damos cuenta que hay falencias en el sistema educativo y que los docentes deberían estar preparados en este tema del manejo de las herramientas tecnológicas. En cuanto a los alumnos, deberían tener acompañamiento de sus padres, pero desafortunadamente algunos no lo tienen. Esto se ve reflejado en las calificaciones, en la deserción escolar, en la desmotivación, entre otras. Las tecnologías son la herramienta fundamental para el aprendizaje desde el hogar, pero que a su vez el mal uso se presta para diversas problemáticas. Este impacto los afecta en sus conductas, en su proceder, en el aislamiento de la familia y amigos, desajustes en el manejo del estrés, depresión, ansiedad. Es decir, les quita bienestar y seguridad. Palabras clave: COVID-19, estudiantes, docentes, afectaciones, tecnologías. Introducción. La pandemia del COVID-19 ha afectado en gran manera a la población en general, a los diversos sistemas como el familiar, social, económico, político y educativo. En el caso concreto de la educación, los estudiantes y profesores son quienes más han sentido el efecto del cambio tan drástico de pasar de la modalidad presencial a la virtual. En realidad, nadie estaba preparado para este cambio. Es por ello que se han presentado efectos emocionales en los individuos sin importar la edad, la religión, la raza, el sexo, el nivel socioeconómico. Todos, de cierta manera, la crisis los ha tocado. Según la profesora Lidia Estela Tabima, entrevistada en Señal de la Mañana, menciona que el principal problema de la educación en línea es que los maestros no tienen herramientas para trabajar y mucho menos formación en cátedra virtual. Como ella, hay muchos otros maestros que tienen inconvenientes porque todo el tiempo de la enseñanza lo han hecho de manera presencial. Estudiantes como Juan Santiago Gómez Rivas, entrevistado también en Señal de la Mañana, menciona: las clases no las entiendo para nada, a veces me da hasta pereza, siento rabia porque son pesadas y me está pasando que no hago algunos trabajos porque no entiendo los temas. Este joven vive en el área rural, en una finca, donde no hay luz todo el tiempo, no hay conectividad y todo lo del colegio toca hacerlo por celular cuando hay plata para recargar. De vez en cuando tiene acceso a un computador y debe compartirlo con sus hermanos. En otros casos, los padres no tienen conocimiento del manejo de herramientas digitales o sencillamente no tienen un computador para sus hijos o dinero para solventar estas necesidades. Realidad. Según Álvarez, Arias, Bergamaschi et al. 2020, la pandemia del COVID-19 ha impactado directamente los sistemas educativos de todos los países de la región, afectando a estudiantes, hogares, ministerios, secretarías, centros educativos, docentes y directivos. El cierre prolongado de los centros educativos tendrá repercusiones negativas sobre los aprendizajes alcanzados, la escolarización a tiempo, la deserción y la promoción. Esto afectará aún más a aquellos estudiantes pobres, de clase media, vulnerable, así como a los estudiantes indígenas, a los migrantes con necesidades especiales, a los repitentes y de sobreedad. Según el informe del Grupo Banco Mundial Impacto de la Educación y Respuestas a las Políticas Públicas 2020, antes de la pandemia del COVID-19, el mundo ya enfrentaba una crisis de aprendizajes. Antes de la pandemia, 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela y una baja calidad educativa significaba que muchos de los niños que estaban escolarizados aprendían demasiado poco.
La tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso bajo y de ingreso medio era del 53%, lo que significaba que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer ni comprender un relato sencillo adecuado para su edad. Es decir, que la pandemia ayudó a mostrar más de cerca las desigualdades y las problemáticas que tienen las comunidades. Esto no ocurre solamente en Colombia, sino en los demás países subdesarrollados, en donde los gobiernos, los políticos, los empresarios, entre otros, prefieren mirar hacia otro lado y no ver esa realidad. Así como la educación secundaria se ha visto afectada, la educación primaria también, puesto que no se esperaba el cierre de las escuelas y que se estableciera la educación a distancia de manera virtual. Al igual que los anteriores, la educación superior también padece efectos inmediatos como el cese temporal de las actividades de las instituciones de educación superior y sin una idea clara de cuánto tiempo va a durar, con impactos inmediatos sobre su vida cotidiana, los costes soportados y sus cargas financieras, y por supuesto la continuidad de sus aprendizajes y la movilidad internacional. ESALC 2020. Para Cardini, Bergamaschi, Di Alessandre et al. 2020, la suspensión de las clases presenciales representa un desafío inédito para la educación, de modo repentino el epicentro alrededor del cual se organizaba el sistema educativo desde hace 150 años, tuvo que desplazarse desde las escuelas a los hogares, situación que no ha sido nada fácil, en ocasiones por las conexiones a Internet, por la cantidad de computadoras o ordenadoras disponibles o no en casa, así como también el tiempo de los padres para guiar a sus hijos en las tareas o en el manejo de estos ordenadores. Ahora bien, es importante que el niño o el adolescente tenga límites establecidos en el sistema familiar, comunicación, entre otras. Sigüenza 2015, citado en Cipión 2020, señala que es toda relación entre elementos estructurales y componentes tangibles característicos de todo sistema acompañados de una buena comunicación. Para ello, la importancia del funcionamiento familiar se considera como elementos: la afectividad, los valores y la comunicación. La adolescencia es una etapa de transición en la que experimentan diversos cambios físicos, emocionales y psicosociales, donde la familia juega un rol importante reorganizando la dinámica familiar para cooperar en la adquisición de roles. Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014. El desarrollo psicosocial de los adolescentes está mediado por características de un contexto posmoderno que exige estilos de vida ajustados a un mundo globalizado, donde las interacciones sociales influyen significativamente en las estructuras psicológicas y sociales emergentes. Obiols y Di Segni, 1995. Por esta razón es importante el acompañamiento de los padres hacia sus hijos en las etapas de cambio, en las cuales necesita mucho apoyo. Según el informe de la OEI 2020, los alumnos, algunos son niños de corta edad. Es evidente que los padres son los que tienen que asumir compromiso con la formación de sus hijos. Deben velar porque estén en contacto con los centros educativos y profesores. Todo depende del papel que cumplan los padres. Esto ocasiona una gran disimilitud entre los estudiantes que reciben apoyo en el hogar y quienes no lo reciben. Desafíos del docente de escuela a docente en casa y orientador. Habría que decir también que los docentes que antes de la pandemia hacían sus clases presenciales, ahora en pandemia tienen el rol de docente en casa con instrucción de desarrollar clases online, participando en el proceso de orientación-aprendizaje. Esto supone una amplia formación y actualización ante los constantes cambios y obsolescencia de la información. García 2020. Se avanza en busca de las clases virtuales. Razahinham, 1997, de Pablos, 1997, Hernández y Juan Cano, 1999, Santon, 1993-1998, citados en Moral Jiménez 2006, se amplían los roles del profesorado en respuesta a las demandas de integración de las tecnologías en la vida académica, que se asiste a la flexibilización de las prácticas educativas mediatizadas por su empleo. Esto significa que los docentes deben tener conocimientos en tecnología para la aplicación en el aula de clase desde los hogares. La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, menciona: la colaboración es el único camino a seguir. Esta coalición constituye un llamado a la acción coordinada e innovadora para descubrir soluciones que ayuden a los alumnos y a los maestros, no solo ahora, sino también
a lo largo del proceso de recuperación, prestando atención especial a la inclusión y a la equidad. En palabras de Cotino 2020, considero que sin duda ha de haber efectos negativos y pueden dejar huella en el tiempo. No obstante, cabe señalar que actualmente hay grandes posibilidades de educación a distancia y un profesorado e instituciones dedicados a intentar garantizarla. Los profesores se están haciendo cargo de enseñanza sobre el cual no tenían o muy poca o ninguna experiencia. Unos han conducido cursos en línea, tienen claro cómo avanzar, el resto tenían desconfianza porque era como dar una clase a ciegas. Figallo 2020. Es por ello que los docentes deben ser capacitados. Este proceso de formación debe generar herramientas para que detecten posibles afectaciones en la calidad de vida de los estudiantes y de orientar acciones a las familias para la mitigación o solución. Colsip 2020. Recordemos que el confinamiento ha generado un constante vaivén de la tríada emocional, miedo, frustración, enojo. Debido a ese confinamiento, detuvo en el tiempo y cambió de rumbo nuestros planes. Es una manera muy drástica de hacer un stop de manera obligada y con todas las restricciones del caso, teniendo en cuenta que los seres humanos somos sociables y necesitamos el contacto con el otro y con los otros. El encierro ha sido un momento crucial para estar en el hogar y dedicar tiempo a la familia, aunque para quienes sufren violencia intrafamiliar no haya sido la mejor idea. Lo cierto es que convivir con la constante de no poder salir a la calle, de contagiarse, de perder el empleo, de querer vivir un día más, ha hecho que las emociones nos manejen y es el instante donde de verdad le damos valor a las pequeñeces de la vida. Al aire que respiramos, que para unos es gratis y para otros fue algo que no pudieron obtener. Le dimos valor a nuestros seres queridos y lo más triste es no poder darles el último adiós, ya que no estaban en un féretro. A eso añadimos la saturación de información en noticieros, redes sociales, emisoras radiales, en fin, un completo caos que nos puso a tambalear y tener mucho miedo. Es así como se comienza a reforzar aspectos como el sistema de salud, seguridad social y desde luego la emocionalidad, los cuales no eran considerados relevantes. Según Nielsen et al. 2020, Reimers y Schleicher 2020, Harris y Hart 2020, citados en la propuesta de educación Mesa Social COVID-19 2020, el liderazgo de los equipos directivos en la contingencia implica mantener activo el sistema escolar, realizar un esfuerzo deliberado, demostrar empatía, crear espacios, anticipar y mantener la visión, aprender de la primera fase de la pandemia, entre otras. Un aspecto importante es entrelazar las actividades presenciales con las virtuales, hechas en casa o en clase, de modo que formen parte de un mismo tejido y de unos mismos objetivos, de manera que se utilicen con normalidad unas y otras. Para empezar, el profesor puede emplear el ordenador de manera que disponga organizadamente de los recursos que le ofrece la red, cuyas funciones sean socializadora, responsabilizadora, informativa, comunicativa, formativa y formadora, motivadora, evaluadora, organizadora, analítica, innovadora e investigadora, Barbera y Badía sin fecha. Para Montesinos 2020 es importante crear sistemas de apoyo entre pares, tales como relaciones de tutoría, grupos de afinidad o comunidades de práctica para líderes, docentes y estudiantes. Educación a distancia, tecnologías e impactos. La educación a distancia para Martínez Uribe 2008 es una modalidad que se puede considerar como una estrategia que los factores espacio y tiempo, ocupación o nivel de participantes no condicionan el proceso. El aprendizaje para Vázquez, Bongianino y Sosiski 2006, citados en Martínez Uribe 2008, es un proceso dialógico que en educación a distancia se desarrolla con mediación pedagógica dada por el docente que utiliza avances tecnológicos. Para Venturini 2020, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico. En otras palabras, es tener en cuenta a los individuos y la región donde se encuentren. Por otra parte, la educación flexible es el componente fundamental para desarrollar los procesos de virtualización de la educación. Cabrero 2004. Ya se inició con los currículos en la institución educativa, un cambio gradual y sistemático en las formas de aprender y enseñar.
MEN 2007. El impacto de las TIC en la educación ha sido enorme, que se percibe como una pieza fundamental para el desarrollo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para Pozuelo 2014, citado en Prada, Hernández y Gamboa 2019. Como es natural, los profesores con mayores competencias en TIC son quienes mejor manejan su empleo didáctico. Las tecnologías digitales son la herramienta fundamental en estas constantes modificaciones sociales, pero que a su vez se presta para diversas problemáticas como el ciberbullying, el grooming, el sexting, el sextorsión, para ver pornografía, juegos en línea, redes sociales y chatear. Por ello es importante que las y los adolescentes conozcan y reflexionen sobre las características intrínsecas de la red, las leyes de privacidad que aceptan al entrar en determinadas redes sociales, cómo decidir con quién compartir su información personal y las repercusiones que ello conlleva, normas de comportamiento en la comunidad virtual, la importancia del respeto o la empatía hacia los demás a la hora de interactuar en la red, entre otros. Gabarda, Orellana y Pérez 2017. Para Rizzo 2006, citado en Sánchez, Prendes y Serrano 2011, considera que el auge de las TIC, vivimos una suerte de revolución sociocultural que permite la creación y consolidación de nuevas modalidades de comunicación y por tanto de interacción. Garmendia, Jiménez, Casado y Mascheroni 2016 y Conde 2018, citados en Palacios, Vázquez y Uribe 2020, señalan que a medida que la dedicación diaria de las pantallas aumenta, el acceso a Internet cada vez sucede a edades más tempranas. La medida de inicio ahora se sitúa alrededor de los 7 años y se estima que a los 12 años el conjunto de adolescentes dedica 3 horas diarias a Internet y al móvil, incrementándose dicho tiempo según aumenta la edad. Esto ha sido intranquilidad tanto para padres de familia como para profesores e instituciones educativas, ya que los niños y adolescentes son los más perjudicados y débiles, lo cual repercute el impacto del mal uso en sus conductas, en su proceder, bienestar y seguridad, aislamiento de la familia y amigos, desajustes en el manejo del estrés, fracaso escolar, depresión, ansiedad, entre otras. Aunque no se descarta que el uso adecuado del Internet permite a los adolescentes y niños recibir clases online, asistir a encuentros sincrónicos por las diferentes plataformas junto con sus tutores o docentes y demás compañeros que se conecten. Los profesores, aunque valoran positivamente las características de la enseñanza a distancia, no la consideran al mismo nivel que la presencial. La conciben como auxiliar de una capacidad formativa inferior. Monyor 2015. La plataforma Moodle es una de las más utilizadas. El éxito de este se fundamenta en razones didácticas, diseño educativo adecuado que facilita el proceso de enseñanza al docente y aprendizaje al alumno. Establece interactividad, flexibilidad, estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad, persuabilidad y accesibilidad. El profesor puede crear contenidos didácticos con las herramientas internas. Monyor 2015. Podemos mirar de manera positiva la utilización de las herramientas digitales, las cuales se les debe dar un buen uso para no caer en las redes de personas inescrupulosas con malas intenciones que nos pongan en aprietos. La tecnología es esencial en la vida de los individuos y es la que hemos tomado como solución para enseñar, aprender y comunicarnos en estos tiempos de crisis. Nos acercan a nuestros seres queridos, a docentes, compañeros de estudio y amigos. Conclusión. La pandemia del COVID-19 ha sido la causante del cierre de universidades, colegios, escuelas, entre otros, y su impacto se ha reflejado en todos los ámbitos, concretamente en el educativo, donde según Álvarez Arias Bergamaschi et al. 2020 ha afectado a estudiantes, hogares, ministerios, secretarías, centros educativos, docentes y directivos. Sumado a ello, la pandemia mostró la crisis que se vive en los países subdesarrollados, en especial el nuestro, una realidad tangible que tanto los gobiernos de turno como los pasados no han querido mirar de cerca. Al igual que los políticos, los empresarios y demás, las desigualdades, las crisis en la educación, en la salud, la pobreza, la deserción escolar son algunas por mencionar. Las cargas financieras que tendrán que soportar los estudiantes de las instituciones de educación superior y la continuidad en sus estudios. Los cambios que padece la población a nivel mundial a causa del encierro y sobre todo los adolescentes que están en una etapa cambiante en donde necesitan el apoyo y acompañamiento de sus padres.
El cambio producido en los docentes, quienes han tenido que hacer uso de las tecnologías desde el hogar en el proceso de orientación-aprendizaje, intentando garantizar este tipo de educación. Algunos tenían experiencia en el manejo de herramientas digitales, los cuales se les facilitaba el proceso. Otros no sabían y tenían desconfianza, porque como lo menciona Figallo, era como dar una clase a ciegas. Por ende, la necesidad urgente de capacitaciones constantes para que estén actualizados acorde con el avance que van teniendo las TIC. Por otra parte, el confinamiento ha repercutido en la población en general, especialmente en los estudiantes, los cuales ha generado un vaivén entre el miedo, la frustración y el enojo. Las emociones se manifiestan de manera acelerada y a pasos agigantados. Por ende, es esencial tener respaldo de los familiares cercanos, de los docentes y de los profesionales en salud para evitar situaciones que lamentar. Las TIC han sido una ficha básica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la distancia que acorta para la comunicación con familiares y amigos, aún viviendo en diversos lugares del planeta, para hacer negocios, ofrecer servicios, etc. Este sería el uso que en realidad se le debería dar a las TIC. Sin embargo, no siempre se da. El mal uso de las tecnologías conllevan a distintas problemáticas como el ciberbullying, el grooming, sexting, extorsión, entre otras. También produce aislamiento de la familia y amigos, fracaso escolar, depresión, ansiedad, no solo en los estudiantes, sino en las personas del común que se vuelven adictas a las tecnologías o hacen mal uso de ellas. Muchísimas gracias.